Mira. Os he dejado las dos improvisaciones, la vocal y la instrumental, juntas para que la vierais. No sé, creo que está claro, ¿no? Que ahí hay comunicación y que él está activamente presente en todo momento. Como veis, mi actitud hacia él en este momento es de escucha y es de un poco que te doy y que me das. Y en función de eso hacemos los dos. Entonces no podemos llevar una canción preestablecida para eso, ¿vale? Bueno, no sé si tenéis alguna preguntilla o si queréis dejamos una ronda de preguntas al final, si os parece, como veáis, no sé por dónde están los organizadores al final. Vale, pues ya está. A ver, o lo voy a entender. ¿Se oye? Sí. ¿Me escucháis? Sigo hablando. Es que como me toca moderar, pues tengo que seguir hablando. Bueno, os presento ahora a Juan Ricardo Ruiz, que es maestro de educación musical, es musicoterapeuta y se ha dedicado a la infancia y a la adolescencia desde hace unos 10 años, comenzando en su actividad profesional como musicoterapeuta en centros de menores. Está muy vinculado y comprometido a la defensa de los derechos de nuestros niños y niñas. Y bueno, actualmente también trabaja en el CEI Rogelio Arasí de Cijuela en Granada, por si lo queréis encontrar. Muchas gracias. Bueno, para mí es un placer estar aquí con vosotros y compartiendo mesa con todos ellos y darle las gracias a la organización por darme esta oportunidad. Es la primera vez que hago una ponencia de estas características, así que espero que después de este ratito con vosotros os podáis llevar algo para aplicar al aula o simplemente poder transmitiros la ganas y la ilusión con la que estoy realizando este proyecto, este programa, que no es otra cosa que un programa para desarrollar la inteligencia emocional con principios musicoterapéuticos. No hago musicoterapia como vamos a ver posteriormente, pero sí que nos estamos basando en las diferentes metodologías, técnicas que nos ofrece esta terapia para incluirlas en las sesiones y en las actividades. Me gusta decir que es un programa nuevo, un programa que va creciendo día a día, que está vivo, porque está sorprendiéndonos tanto a los alumnos como a mí mismo. Al trabajar de la inteligencia emocional, tenemos que ser muy conscientes de que los niños y niñas tienen una carga emocional que traen de casa y a pesar de tener los objetivos y los contenidos muy estructurados, muy marcados,
van a surgir cosas que tenemos que intentar canalizar, darle salida y darle cierre, además de utilizarlo. Así que, antes de empezar, os voy a pedir un favor a todos, y es que me cerréis un momentito los ojos. Espero que no os quedéis dormidos, que ayer ya sé que estuvimos... Y quiero que la cerréis un momentito. Y aprovechando que somos músicos y músicas, voy a decir que hagamos un poco de un esfuerzo y hagamos llamar a nuestra memoria musical, y cada uno de vosotros y vosotras empieza a recordar la canción favorita que tanto os gusta, esos acordes iniciales. Intentemos escucharla poco a poco y pensemos qué es lo que nos transmite, qué emociones sentimos, si nos relajamos, nos evadimos, nos desinhibimos. Al fin y al cabo, cuando estamos escuchando nuestra música favorita, nos llevamos a un lugar de bienestar. Si queréis, las podemos ir abriendo. Muchas gracias. Yo no sé qué emociones habéis tenido cada uno de vosotros, pero lo que sí sé es que se produce una conectividad cerebral, que es lo que se pretende con este programa. Buscar ese espacio extracurricular dentro de la escuela y buscar una conectividad cerebral en nuestros niños y nuestras niñas. Claro, es muy fácil decir buscar un espacio extracurricular en el aula, en el colegio, cuando todo es curricular. Entonces, a la hora de diseñar este programa, surgieron en mí un montón de preguntas. ¿Dónde lo ubico? En el contexto en el que tengo que tenerlo en cuenta, si tengo un respaldo curricular. Un montón de preguntas que podéis observar ahí, que son las que yo he intentado dar respuesta a la hora de hacer un diseño de este programa. Es importante contaros el origen de cómo surgió todo este proyecto que estamos realizando en el Colegio Rogelio Aracel, como ha comentado mi compañera, que es un pueblecillo de la Vega de Granada. Entonces yo comencé este año como tutor de quinto de primaria, maestro de música, y me enfrenté a una clase con unas características un poco peculiares que muchas veces nosotros nos encontramos. Una clase que, a pesar de estar juntos desde 3 años, no tiene cohesión grupal, muy poco interés hacia lo curricular, tienen problemas entre ellos de expresión emocional, nada de empatía. Entonces yo llegué nuevo al cole y decidí que tenía que ir haciendo actividades para desarrollar la inteligencia emocional. Pues me puse a hacer actividades de trabajo cooperativo, un montón de técnicas diferentes, hasta que me di cuenta que había que hacer algo más concreto y darle un poco más de visibilidad. Por lo tanto, decidí poner en marcha un programa para desarrollar la inteligencia emocional, aprovechando que soy maestro de música, musicoterapeuta, pues directo para la música. Así que estaba haciendo estas actividades y vi un reportaje de René Diestra que decía que estamos impidiendo que los niños y jóvenes tengan un desarrollo óptimo cuando les privamos de un aprendizaje social y emocional. Por lo tanto, decidí poner en marcha un programa dándole una visibilidad dentro del currículo y con un respaldo justificativo por la ley. Entonces, como tutor de quinto de primaria, cogí la normativa vigente y me la empollé. Y vi que dentro del área de ciudadanía, dentro de sus bloques de contenido, el primero hace referencia al desarrollo de la inteligencia emocional. Por lo tanto, la parte esta de justificación legislativa ya estaba realizada. Entonces me pongo a trabajar, hago una temporalización, por lo cual quedaría, como podéis observar, una sesión semanal de 45 minutos, aprovechando esta asignatura de educación para la ciudadanía, que es donde realizaríamos 5 sesiones en el primer trimestre, 10 en el segundo y 10 en el tercero, que lo estamos realizando actualmente. ¿Pero por qué incluir este tipo de programa en el centro, en el colegio? Simplemente porque un cole es un espacio natural para el aprendizaje, porque es donde los niños y las niñas van desarrollando su personalidad, y la mejora de la inteligencia emocional hace que tenga una repercusión verdadera a la hora de las calificaciones y en el centro. ¿Pero hago musicoterapia, como hemos comentado anteriormente? No, nos basamos en las diferentes premisas y en las diferentes técnicas. Como ha comentado mi compañera al principio de la ponencia, hay una línea muy, digamos, estrecha entre uno y otro, pero teniendo en cuenta la definición de musicoterapia, que dice el uso profesional de la música, tenemos claro que para hacer musicoterapia es necesario un profesional musicoterapeuta. En este caso yo lo era, pero yo pretendía también diseñar un programa donde lo puedan realizar otros compañeros, otros profesores. En segundo lugar, el estímulo primario en la musicoterapia es la música. Nosotros también nos basamos en otros estímulos. Y musicoterapia es la relación directa entre la música y el paciente. Tenemos en cuenta otros parámetros. Los objetivos del programa que vengo a presentar, que estamos realizando, son 2. Promover el desarrollo integral del alumno y la alumna y mejorar las relaciones interpersonales. Roberto Aguado nos habla de maestría emocional, que busca el autoconcepto, la autogestión, la autonomía, la maestría social y la excelencia emocional. Es decir, trabajar todos los aspectos que son relacionados con la inteligencia intrapersonal o intrapersonal.
Inteligencia emocional. Esta es otra de las preguntas que yo me planteé. ¿Tengo claro lo que es la inteligencia emocional? ¿No lo tengo claro? Pues hubo un estudio por mi parte sobre qué es lo que estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo. No voy a parar ahora en la definición, pero tenéis la de Mayer y Salovey, que es la que básicamente he tenido en cuenta y son los precursores de este término. A la hora de trabajar la inteligencia emocional, tenemos varios modelos. El modelo mixto y el modelo de habilidades. Para el diseño de este programa está basado en el modelo de habilidades, que son 4. 4 habilidades, las podéis ver aquí, que son las 4 habilidades en las que se clasifica este modelo, este programa. El programa está desarrollado a lo largo de 4 módulos. 4 módulos que corresponden a cada uno de ellos. Por lo tanto, se están desarrollando el programa con 4 módulos, pero que se desarrollan de forma simultánea, no una detrás de otra. Porque hay actividades y hay sesiones donde vamos a trabajar actividades del primer modelo y que van influyendo las unas con las otras. Todo de manera simultánea. A la hora de secuenciar los objetivos, lo he realizado teniendo en cuenta los objetivos que nos dice Vizquerra en muchos de sus programas y están secuenciados para cada uno... ¿Se oye? ¿Hola? Sí. Y están secuenciados, como podéis observar, en cada uno de los módulos. En el primer módulo, básicamente, se trata sobre la identificación y conocer las emociones nuestras y de los demás. En el segundo módulo, nos basamos en la emoción facilitadora del pensamiento. En este caso, es aprovechar las emociones y los sentimientos que tenemos para abocar nuestro pensamiento, la memoria, el recuerdo. El tercer módulo, que trata sobre la utilización del conocimiento emocional, es ser conscientes de qué sentimos, por qué lo sentimos y de la funcionalidad que le tenemos que dar. Y por último, el cuarto módulo, que es sobre la regulación de la emoción, ya un poco de gestión, de saber utilizarla al beneficio de nuestros alumnos y alumnas. He comentado que lo utilizamos utilizando diferentes principios musicoterapéuticos. A la hora de la metodología que utilizo en este programa, hay que tener en cuenta que por mucho que trabajemos estos diferentes módulos y estos objetivos, esta secuenciación de objetivos, tenemos que tener en cuenta esta frase que dice que si la inteligencia intrapersonal no está adquirida, algo fallará. Tenemos que trabajar siempre desde el individuo para luego trabajar lo demás, desde la propia persona y luego lo social. Si funciona a nivel individual el desarrollo emocional, todo lo demás va a ir correctamente. Los modelos de intervención musicoterapéuticos son muy variados. En este caso... Hola, es que hay interferencia. En este caso, yo me baso un poquito en estos 3 modelos, el conductista, el modelo Benenson, el modelo Northrop-Robin. Por lo tanto, haría una metodología un poco ecléctica, ya que cojo lo que me viene bien a mí por las características mías primero y luego por lo que veo bien con mis alumnos. El modelo Benenson parte siempre de la parte no verbal, que esto sorprende mucho a nuestros niños y nuestras niñas que están acostumbrados a que lleguemos y no paremos de hablar. Entonces, si comenzamos a hacer actividades donde no existe para nada lo verbal, en primer lugar ellos ya están desconcertados y es cuando podemos engancharlos. También se basa en el principio de ISO, de la identidad sonora de cada uno de ellos, que es una parte importante a la hora de trabajar la parte también de musicoterapia y la parte emocional, porque buscamos la historia musical de cada niño y de cada niña y la utilizamos en las sesiones. El modelo Northrop-Robin es basado en las improvisaciones. Los niños están acostumbrados a que cuando trabajamos en música, en la asignatura de música, muchas veces todo muy guiado, muy conductual, y cuando le dejamos los instrumentos abiertos, a pesar de que siempre incluimos improvisaciones, se quedan muy parados en primer momento, pero luego ya van progresando poco a poco hasta que van saliendo cosas verdaderamente chulas. Las técnicas que estamos utilizando son las que clasifica Serafina Roth como las activas expresivas o de improvisación y las pasivas receptivas de audición. Los objetivos también están clasificados teniendo en cuenta estas técnicas. No me voy a parar de decir los objetivos, pero sí os voy a contar un poquito las cosas, las actividades que hacemos con cada una de estas técnicas. Las técnicas pasivas receptivas de audición quizás estamos más acostumbrados porque es más sobre audición, sobre relajación, pero cuando estamos en música nos falta siempre la parte de diálogo después, la parte de reflexión. Una actividad muy bonita que a mí me gusta mucho. Se pone una audición, los chicos y las chicas la están escuchando, le damos un lienzo en blanco y empiezan a pintarlo. Eso lo hemos hecho, creo que bastante de los que estamos aquí. Pero nos queda la parte del trabajo emocional. Una vez que lo tengo en una producción artística hecha,
¿qué es lo que hago? Pues la comentamos, lo que hemos sentido. Nunca se juzga y nunca se valora la calidad, pero sí se expresan las emociones que sentimos al recibirlo. Se hace al escuchar música, cuando un compañero interpreta a través de una improvisación, el resto comenta a través de la audición. Son actividades que verdaderamente yo considero que están muy bien porque siempre terminamos con una parte de expresión de lo emocional, de expresión de lo que estamos trabajando. Voy un poquito más rápido porque ya me han enseñado el papelito. Y luego tenemos las técnicas activas expresivas o de improvisación. Esta normalmente yo utilizo una de apertura de la sesión, que es como comienza verdaderamente el programa, que es componiendo entre toda la clase una canción, la canción de la clase. Es un trabajo muy bonito porque comienza todo con una lluvia de ideas. Vamos poniendo ideas sobre lo que siente cada uno en la clase, sobre las inquietudes que tiene, y lo vamos transformando primero en una letra, luego en una música. Y cada vez que comenzamos este programa, comenzamos con esta canción. Entonces se produce esa conexión cerebral, esa conectividad cerebral que hablaba en un primer momento. Nos trasladamos en ese momento a otro espacio donde ellos ya no se sienten tan evaluados ni tan valorados y tan lo que están acostumbrados en la clase. La otra actividad de técnica expresiva o de improvisación son los cierres. Me gusta cerrar las clases con círculos de acompañamiento, en lo que todos tienen un instrumento, hacen un círculo y un miembro de uno en uno van entrando en el centro del círculo y expresa su nombre, grita su nombre y los demás lo repiten tocando los instrumentos. Entonces hay un subidón, un momento catártico entre ellos, el propio alumno vive que está todo el mundo pendiente de él, el autoconcepto crece bastante. Hacer círculos de improvisación es genial también, partiendo muchas veces de una carga emocional que podemos empezar a través de un cuento. Se les cuenta un cuento con una fuerte carga emocional y pasan ellos a improvisar y se van dando cuenta de la evolución de la clase, de que van primero tocando todos juntos pero no tocan a la vez, y ellos mismos se van dando cuenta que con el paso de las improvisaciones ya empiezan a tocar todos juntos, que me he equivocado, perdón, todos juntos, diferentes que tocas toda la vez. Al principio tocan a la vez sin escucharse, pero con los procesos de improvisación llega un momento que tocan todos simultáneamente, escuchándose. Es un proceso muy bonito, sobre todo porque se van haciendo conscientes ellos de lo que va sucediendo. Al principio he comentado que buscaba un espacio extracurricular, que fuese de libre expresión del alumnado, donde no hubiese juicio de valor, pero es que estamos en la escuela y hay que evaluar y necesitamos unos criterios de evaluación. Por lo tanto, ¿cómo evaluamos este tipo de programas? Principalmente, por suerte que estoy en quinto de primaria y está registrado en el currículo en la asignatura Ciudadanía, los contenidos aquí tienen los mismos criterios, nos basamos en eso. Pero ¿cómo evalúo? Porque al final tiene que ser evaluable porque estamos haciendo algo dentro del aula. No vamos a evaluar si la inteligencia emocional, porque todos los especialistas nos dicen que no es lo más adecuado, y mucho menos con estas edades. Pero sí tenemos otras técnicas, como hacer un diario de clase, un emocionario, donde nuestros niños y nuestras niñas van escribiendo sus impresiones y donde van incluyendo ya los términos que vamos trabajando, términos como la empatía, la asertividad. Entonces eso sí lo podemos ir valorando y evaluando. Un anecdotario donde ellos cuentan las peculiaridades y lo que van sintiendo en cada sesión. Un portfolio donde registran y donde vamos incluyendo todas las representaciones, todas las manifestaciones artísticas que hacemos a lo largo de la clase. Como podéis observar, no hace falta exámenes orales, no hace falta aprender contenido de qué es la inteligencia emocional, qué es la empatía, y no podemos valorarlo porque es un proceso individual de cada uno. Pero sí tenemos técnicas para evaluar y tener un respaldo de cada uno, en un respaldo legislativo para poder justificar este programa dentro del aula. Yo por mi parte, ya me ha cumplido el tiempo, yo espero que os sirva de algo a cada uno de vosotros, o por lo menos habéis transmitido en este poquito rato lo que estoy haciendo. Y simplemente, gracias por la atención y espero que este ratito, esta tarde, volváis a cerrar los ojos y cuando escuchéis que escuchéis verdaderamente la canción esa que tanto os gusta, y que reflexionéis sobre lo que sentís, que seáis conscientes de cuando escuchamos una música favorita, en todas vuestras cabezas, en vuestros cerebros va pasando lo mismo. Hay una actividad en la conectividad cerebral, por lo tanto, estamos aquí todos por la música y la música es la que nos hace que dentro de nuestro cerebro a nivel emocional funcione todo. Así que, muchas gracias. Bueno, agradecer al compañero haber hecho esta ponencia tan veloz, porque como tenemos tan poquito tiempo y el esfuerzo tan grande de llevar a la escuela la musicoterapia con lo que implica eso. O sea, buscar un espacio
realmente en el que se pueda ajustar a nivel legislativo y demás, y que pueda hacer ese tipo de actividades. La verdad es que es un gran trabajo y... De todas maneras, digo, yo lo estoy haciendo en quinto de primaria, pero los principios, los fines de la educación hacen referencia a la inteligencia emocional. Por lo tanto, este tipo de programas lo podemos desarrollar en cualquier sitio. Yo lo que pretendía es buscar un espacio visible dentro del aula, visible para el alumnado, que tiene que ser consciente de lo que es la inteligencia emocional, para el profesorado y para todo el mundo, que somos analfabetos emocionales, es un término que se acuñó hace tiempo, y creo que es importante desarrollarlo. Si es con la música, que de por sí desarrolla unos aspectos increíbles en todos, porque por eso estamos aquí, creo que tenemos las herramientas necesarias para conseguir que nuestros niños y nuestras niñas sigan para adelante. Ya. Bueno, me comenta la organización del Congreso que mientras que cambiamos el receptor del micrófono, que está dando algunos problemas que ha sufrido mi compañero, pero creo que se lo ha entendido perfectamente, vamos a visualizarlo, vamos a ver un vídeo de apoyo, ¿de acuerdo? Hola, euterpianos. Euterpianos, yo os saludo. Me he pedido grabar este vídeo para apoyaros en vuestra causa en la docencia de la asignatura de música, cosa que me parece fundamental. Yo no soy tampoco nadie para decir esto, porque me parece que todo el mundo debería saberlo. La música debería ser una asignatura obligatoria en todas las carreras, incluso. Todo el mundo puede recordar una canción que le ha alegrado el día, incluso un concierto que le ha arreglado el día, la semana y la vida. La música es imprescindible y sin música nadie podría vivir. Es lo que decimos en nuestro espectáculo: ¿podrías imaginarte vivir sin música? Que la gente prueba a hacerlo a ver qué le pasa. Seguramente nadie podría. Por eso es tan importante que la gente sepa hablar música, porque en realidad la música es el único idioma que es realmente común a todo el mundo. Así que bueno, yo desde aquí os apoyo a vosotros y ojalá consigáis lo que queréis, porque en realidad la música es imprescindible, por lo menos para mí, y debería serlo para todo el mundo. Así que nada, os mando un fuerte abrazo y os vuelvo a saludar. Euterpianos, que lo paséis bien. Soy Alessio Dougherty, les mando un beso. Ahora os presento a continuación a Mónica Fernández, que va a continuar. Ella es maestra de música y musicóloga, es profesora en el Centro Integrado Padre Antonio Soler, y nos contará una experiencia de comunicación con un niño autista a través de la música. Buenos días a todos. Bueno, como os ha dicho Teresa, efectivamente soy maestra de música y soy musicóloga, pero no tengo formación en musicoterapia. Lo que os voy a contar no es nada, no es una intervención musicoterapeuta ni nada, pero sí que os voy a contar una experiencia que me ocurrió al principio de trabajar como maestra de música, que estaba yo de interina y me llaman de un colegio y dicen: tienes que dar música en este colegio. Vale, voy y veo que es un colegio de educación especial. Para mí, un susto enorme. Según llego allí, digo, pues yo de esto no sé. Lo mínimo que te enseñan en la carrera de magisterio, pues bases psicopedagógicas de educación especial. Pero ya está, la aprobé con 6 o 7, no sé. El caso que digo, ¿y qué hago yo si yo sé música, pero no sé qué tengo que hacer aquí? Bueno, después del susto inicial, tengo que reconocer que la experiencia mía en este centro fue impactante y es algo que me ha marcado para toda mi vida. Esto viene un poco a avalar y a decir la importancia que tiene la música en toda nuestra vida, ¿no? Y cómo efectivamente la música es emoción, y la emoción es la que mueve pues toda la comunicación con cualquier persona. Y el caso de este niño autista fue pues impresionante. Y nada, quería compartirlo con vosotros. Desde la humildad de que os digo que yo no tengo formación en musicoterapia. Es verdad que luego vamos leyendo porque esto te interesa y tal, y sí que ves que hay muchos estudios relacionados con la música y el autismo y que se trabaja con musicoterapia con ellos. Luego está muy bien lo que has explicado, Teresa, que me ha gustado muchísimo,
para un poco la diferencia entre la enseñanza musical y la musicoterapia, pero como de alguna manera, sin querer, en la enseñanza de música también a veces intervienes, que es lo que un poco a lo mejor nos pudo pasar. Yo esto lo planteo como un trabajo de investigación, ya que caí en este centro y fue pues algo pues muy bonito que quiero compartir con vosotros. Y allá voy, si esto se mueve, si esto se pasa. Vale. Bueno, pues este colegio se llamaba Miguel de Hernández, en Colmenar Viejo, en la Comunidad de Madrid. Allí estuve trabajando durante los años 2001 y 2002 y 2002-2003, esos 2 cursos. Es un centro donde la verdad es que la mayoría de los formadores y de los trabajadores que trabajan con niños de educación especial valoran la música bastante, más que quizá en un colegio normalizado, como podríamos decir. Ellos la utilizan de herramienta de trabajo de manera normal, de manera cotidiana, pues para el aprendizaje de letras o para el aprendizaje de hábitos o de autonomía, para casi todo. Utilizaban canciones, para sus festivales, para todo, para su rutina diaria para ir a comer. Vamos, para ellos era importante. De hecho, algunos de los profesores de allí tocaban algún instrumento, aunque no eran especialistas de música. En aquel momento no había especialista de música. Fue la dirección del centro y el claustro el que decidieron que podía ser muy importante tener un maestro de música, y por eso pues ahí llegué yo, de interina, en aquel año. A ver, espera que no. Bien, es que no me quiero enrollar mucho y quiero ir a la experiencia directamente. Bueno, lo que decidí al entrar aquí, ver que la música, yo tuve buena acogida, ya que la música era importante para ellos, tal cual, aunque yo tenía, después de salvar mi susto inicial ese que os comenté, pues luego me sentí muy bien. Tanto los compañeros como los niños, todos lo valoraban. Los niños además efectivamente tenían una relación especial con la música, para ellos era todo importante, todo sentimiento, tal. Pues decidí hacer como un trabajo de investigación, de alguna manera, de comprobar hasta cuándo afectaba esto, influía la música en estos alumnos. Pero en concreto me fijé en un alumno autista que no se comunicaba para nada, no tenía ningún tipo de intención comunicativa, no nos miraba. ¿No? Ya digo que yo no hablo con términos de musicoterapeutas ni de especialistas en pedagogía terapéutica, luego desde un maestro de música, por eso perdonad si mi lenguaje no es en esto correcto, pero bueno, que simplemente no. Entonces sí que he puesto en el acta, pues sí que he consultado el DENSE 3, el DENSE 4 y el próximo DENSE 5, porque eso es que es mínimo, que había que consultarlo. Entonces os lo he puesto ahí, que yo creo que ya lo leéis si queréis. Porque efectivamente el autismo pasa por diferentes fases. Al principio se considera de una manera, luego un trastorno del desarrollo, y en un futuro se va a tomar como un trastorno del espectro autista, porque no todos los autistas son exactamente iguales, incluso con la misma deficiencia, tal cual. Pero bueno, que esto ya os digo que es porque era obligado saberse un poco esto para... Pero entonces, es que no sé cuánto tiempo tengo, perdón. Quiero contar muchas cosas, no sé si me da tiempo. Bueno, entonces partía de la hipótesis de que la música puede ser un medio de comunicación y socialización entre este niño autista y nosotros. Para ello, trabajé en colaboración con todos los maestros que allí y todo el personal que trabajaba allí. Con la maestra de pedagogía terapéutica, la tutora del niño, la maestra de audición y lenguaje, de educación física, la fisioterapeuta, los auxiliares. Entonces, para ello quise trabajar un trabajo de campo donde el primer paso sería la observación del alumno in situ, cada uno en su aula y tal. De ahí extrajimos unas primeras conclusiones y sacamos las características específicas de Javier. Bueno, pues efectivamente vimos que Javier tenía una comunicación nula, no se comunicaba ni con la mirada, ni nos atendía, ni nada. No tenía autonomía para abocharse, para vestirse. Es un niño de 12 años, no lo he comentado, con desarrollo físico normal. Pero eso, que no sabíamos muy bien hasta dónde era su capacidad intelectual, porque no tenía ningún tipo de comunicación, ninguna, nula. Es compulsivo, es ritual, como la mayoría de los autistas, bueno, como todos. Cuando le cambiabas sus hábitos y sus rutinas, a veces podía generar crisis. Cuando le intentabas hacer alguna actividad que no quisiera, también pues había gritos, pataleos, lloros. Todo esto era un poco desconcertante, sobre todo al principio yo, que no entendía de nada de todo esto, y me superaba un poco, pero tengo que reconocer que fue pues un aprendizaje increíble para mí.
indiferencia hacia los demás, hacia lo social, hacia terror a la colectividad. No le gustaban ni las festivales que montaban en este colegio, que eran espectaculares. Que a todo esto tengo que valorar el trabajo de los profesionales en educación especial. Es una maravilla, yo estaría encantada de con qué ganas trabajaban, con qué entusiasmo y todo lo que yo disfruté muchísimo, incluso del nivel humano, social que había en aquel centro como compañeros. Maravilloso, por cierto. Y bueno, y eso, pues que tenía un carácter especialmente individualista, como un autista. Vaya, ha habido un problema en la carga de esta página. Puedo volverlo a intentar. Bueno, si no, lo cuento así. Vale. Pues ha habido un problema con el cargo de esta página. Bueno, pues después de las primeras de que me reuní con el especialista de pedagogía, la maestra de educación y lenguaje, todos estos que os he comentado, pues ya os he dicho esto, ya os lo he contado, no voy a repetirme. Bien, pues lo primero que hice fue observar en clase de música ver qué es lo que hacía. Jorge estaba junto con otros 3 niños con diferentes deficiencias en su clase, o sea, eran 4 niños en el aula. Entonces yo llegué allí y pues tenía programada mi sesión, pues primero escuchábamos música y pues a lo mejor hacíamos movimientos dirigidos con nosotros 3 alumnos. Javier, como no atendía, pues estaba en otra parte del aula, pero a su aire, de alguna manera, sí que se movía cuando escuchaba música. Y sí que le influía de alguna manera, porque sí que veíamos que él se desplazaba, se movía, incluso a veces daba golpes, palmadas, y pues eso, que seguía el ritmo de la música de alguna manera. Y aunque no se comunicaba, no utilizaba la voz, sí que a veces cantaba algo como hacia adentro, ininteligible, como intentando repetir la música, ¿no? Todo esto fue en las primeras observaciones. Vale, otra de las actividades que propongo, pues canto la canción, esta famosa canción que todos conocemos, Debajo de un botón. Entonces, cuando yo empiezo con los niños, debajo de un botón, ton, ton, del señor Martín, tin, tin, había un ratón, ton, ton, ay, qué chiquitín, tin, tin. Bueno, pues para mi sorpresa, parece que Javier estaba ajeno a todo esto. En la otra parte de la clase, pues otra vez que repetimos, debajo un botón, ton, ton, pues escucho que Javier hace debajo un botón, en perfecto ritmo, sus 3 perfectas negras al final de cada frase. Bueno, esto es sorprendente. Yo para mí, pero esto parece que no está, parece que no le interesa nada lo que le estoy diciendo, pero está ahí, y no solo eso, sino que mejor que los otros 3, que los pobres estaban intentando lo que no les salía de las palmas de ninguna manera, pues el pobre Javier resulta que me hace perfectamente las 3 negras del final de cada frase. Así que mi primera observación, yo ya estaba así, con los ojos como platos. Bueno, pues después de estas primeras observaciones en clase de música, me volví a reunir con todos mis compañeros para ver qué habían visto ellos o qué tal, aunque ellos ya tienen mucha más experiencia, me contaban que sí, que efectivamente ya han utilizado la música en clase en ocasiones y tal, porque la veían como herramienta indiscutible de trabajo y tal. Y entonces, pues sí llegamos a la conclusión de que la música podría ser un medio de comunicación para Javier. Y nos pusimos en hacer un pequeño proyecto, a ver qué salía de ahí, qué podíamos hacer. Entonces, pues bien, lo primero que hice fue una encuesta de observación, que la tenía también para enseñar a hablar, pero no sale nada, pero no pasa nada, os la cuento. Claro, con mi nombre de especialista, nombre de alumno, especialidad, momentos de observación, y en ella había 6 preguntas. ¿Qué sonidos utiliza? ¿Con qué frecuencia usa el sonido? ¿Con qué finalidad usa ese sonido? ¿En qué momentos? ¿Atiende a la música o a canciones? ¿Y cómo se comunica? Después de pasar esta encuesta a todo el personal del centro, las conclusiones que extrajimos son las siguientes. Los sonidos que utiliza Javier son los siguientes: golpes con partes del cuerpo, con el mobiliario de la clase, con diferentes objetos, sonidos con su garganta, como quejidos, chillidos ahogados, emisión de sonidos o palabras ininteligibles. La frecuencia de uso todavía no estaba del todo definida. La especialista en pedagogía terapéutica, tutora del alumno, la que más se las pasa con él, sí que dice que afirma que hay días que lo usa con más frecuencia que otros. La profesora de educación física, que solo cuando está contento. La especialista de educación en lenguaje, que trabaja mucho con ella, con él, que ocurre frecuentemente. El auxiliar, que a veces.
La finalidad tampoco estaba conocida aún por nosotros. La profesora de docente de lenguaje comenta que utiliza quejidos y sonidos inteligibles cuando está disgustado, palmas y movimientos y golpes rítmicos cuando está contento. Todos al final llegamos al acuerdo, estamos de acuerdo que ante la música o canciones se despierta su interés y sigue la fuente sonora. Pero aún entendemos que su comunicación es nula, no hay intención comunicativa. Vemos que le interesa la música, pero no existe comunicación. Ante estas conclusiones decidimos aprovechar este interés que muestra por la música y vamos a acercar a nuestro área a ver qué podemos hacer a través de ella. Así programé 8 sesiones de música. De educación musical, no de musicoterapia. En la primera sesión, pues, pongo un aparato de música, que no era entonces más que un radiocassette, porque yo ya voy teniendo unos años, aunque parece que no, y entonces era un radiocassette, y entonces pues aprendió el niño a dar al play y al rec y al stop. Es verdad que al principio prueba y tal, ensayo-error y aprende lo que es. Luego, claro, también descubrí que para los autistas esto es como una fijación y basta que eso le puede estar toda la mañana haciendo play, stop, rec, play, stop, rec. Al principio bien, porque aprendió y estuvimos escuchando fragmentitos, pero al final se convirtió en una fijación que tuve que ver cómo valorar y cómo ir cambiando todo eso. Ya os digo que esto fue un aprendizaje para mí, no es que yo hice sin ninguna intervención. Eso fue en la primera sesión. En la segunda sesión aporto algunos instrumentos musicales de percusión. Los dejo en la clase a mano de los alumnos para que tengan acceso a ellos y elijan el que quieran. Había panderos, timbaletas, maracas, sonajas, triángulos. Es curioso que la mayoría se interesan por instrumentos de parche y así como que suenen potente. En concreto, Javier se interesa por el de mayor tamaño, por una timbaleta de gran tamaño. Y empieza a su aire a golpear algo rítmicamente con la mano, e incluso cantando algo ininteligible para sí mismo, que no es en este momento. Con lo cual, pues, como les dejé libremente aquel día experimentar, pues estuve observándole y escuchándole. Y sí, efectivamente, no me miraba, no se comunicaba conmigo, pero él estaba ahí tocando su timbal y intentando cantar una cosa. Bien, en la tercera sesión de música volvemos a cantar la canción Debajo de un botón. Esta vez la acompaño con la guitarra, que es nuevo para ellos. No habían tenido así profesor de música hasta entonces era nuevo para ellos. Así que este instrumento despierta mucho interés en Javier, que se viene hacia mí y quiere tocar la guitarra. Y está todo el rato encima tocando la guitarra, le sorprende enormemente y empieza a rasguearla. 5 minutos, perfecto. Los otros niños cantan cada uno con su capacidad, y Javier pues vuelve a golpear ton, ton, ton y tin, tin, tin en el lugar adecuado, como comenté, como hice en la primera observación. Todo esto estaba tocando la timbaleta con las manos. Le ofrezco una baqueta y es la primera vez que veo que tengo una mínima comunicación, no se puede decir, pero coge la baqueta y golpea o sea, entiende que eso es para tocar la timbaleta y la utiliza. Así que conseguimos que, aparte de con las palmadas, con la timbaleta pues marca su ton, ton, ton y tin, tin, tin con él. Para mí todo esto es un descubrimiento y realmente yo cada vez que descubría una cosa de estas era sorprendente. Bien, a mí me parecía, para un niño de estas características, que el primer día ni siquiera me había podido mirar, que me pusiera de la mano una maqueta y me tocase perfectamente eso, me parecía increíble. Bien, en la cuarta sesión pues empiezo a hacer unos ritmos sencillos de 4 tiempos, de negras, corcheas. No sale esto, ¿verdad? De ninguna manera. Bueno, de negras y corcheas de 4 tiempos, pues a lo mejor pues este tipo de ritmos que sabéis que los hacemos todos en clase de música y los niños repiten y además de manera muy natural pues se repiten. Pues de manera muy natural se repiten con estos niños también, con más o menos precisión, pero se repiten. Y en el caso de Javier, con precisión perfecta, que era lo sorprendente. Y de hecho, aquí es donde empieza, después de estar jugando un rato a este juego de pregunta-respuesta, de eco, pues estos esquemas rítmicos de 4 tiempos que utilizamos y tal, pues llega un momento que me mira y me sonríe. Esto para mí fue espectacular, porque yo llevaba ahí un mes y no había conseguido ni mirarle a la cara y después de contestar 3 veces
rítmicamente resulta que el niño me mira y me sonríe. Para mí esto fue, no sé, no puedo explicar esta sensación más que, no sé, es un poco fuerte, pero es como un orgasmo o algo así. Pero vamos, pero es porque me entendáis la sensación, porque es que no te encontraba la palabra de nada. Bueno, vale. Después de esto, pues empiezo a comunicarme a través de él, pues también a través de dos sonidos. Utilizo Sol-Mi, como he visto que hace mi compañera, que es especialista en musicoterapeuta de verdad. Y yo pues empiezo a decirle: hola, Javier, ¿cómo estás? Así poco a poco él, pues al principio escucha y a veces hasta... Al principio no responde nada de nada, pero hay un momento que después de repetirle esto varias veces termina diciendo "oh-ah", o una cosa parecida. Sol-Mi seguro que no. "Oh-ah", pero sí que emitió "oh-ah", con lo cual es la primera vez que escuchamos a Javier emitir dos sonidos. Con lo cual esto es maravilloso. Otro. Pero bueno, pues ahí le estoy molando con el Sol y el Mi y jugando con estas cosas. Bueno, en otra sesión volvimos a cantar, repetimos todo mucho, entendiendo que para estos niños es muy importante lo ritual y un poco pues el esquema de la clase, todo parecido y tal, y cosas que ya conocen les produce más tranquilidad a ellos, pues volvimos a cantar debajo de un botón. Emitimos ton, ton, ton. Al principio el niño nunca había emitido ton, ton, ton vocalmente, pero otra vez repitiendo la canción, otra vez a través del timbal, ayudándole con fuerza con el timbal. En una de esas digo ton, 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 intentando que él lo repita, pero no consigo que lo repita. Hasta que llega un momento que le digo muy fuerte al lado de él, ton, ton, ton. Y entonces llega él y dice, on. Entonces dije, muy bien, Javier. Has conseguido. Entonces a partir de ahí, ya cada vez que terminábamos debajo de un botón, él cantaba, debajo de un botón, on. On. Bueno, pues increíble, porque resulta que encima tiene ritmo el chico, así que nos salió una cosa preciosa. Fenomenal, tengo que acabar. Bueno, pues con esto seguí con muchas más cosas. El patio de mi casa, que también tiene ese juego de chocolate, molinillo. Pues aprovechando esos finales que son como muy de final, pues conseguí que Javier terminase diciendo yo, lo que sea, todas estas cosas. Javier emite los finales de la frase. Cada vez que realiza esta actividad salte, aplaude, está contento, feliz. De alguna manera hemos conseguido una mínima comunicación con él. Hay otra canción que se convirtió ya como en un himno en el cole que les enseñé, a lo mejor la conocéis algunos, la de el gallo pinto se durmió y esta mañana no cantó, todo el mundo espera su cocorico, el sol no salió porque aún no lo oyó. Gallo pinto, gallo dormilón. Bueno, esta canción fue mágica, les encantó a todos los niños de este centro y se convirtió como en un himno. Teníamos hasta un gallo ahí que era la mascota del centro y se convirtió en el himno del cole. La profesora de la logopeda utilizaba esta canción para Jorge porque le encantaba y entonces, pues, no sé si hablaba, pero cantaba la canción, entonces, pues, lo utilizaba en sus sesiones totalmente. Y bueno, tengo que resumir. Todo esto viene a deciros que para mí fue maravilloso trabajar en este centro, aprendí muchísimo y descubrí que o sea, el niño, después de varias sesiones de intervención, yo programé 8 sesiones, pero luego esto siguió durante 2 años que trabajé allí. Al final el niño contestaba preguntas sí, no, bien, hola, cantando. Siempre que le decías, hola, Javier, o Javier, y entonces contestaba, ayer, lo que fuera, pero de alguna manera tuvimos una mínima comunicación con él a través de la música. Vengo a decir la importancia que tiene la música en toda la vida. Yo no, como os decía, no era especialista en musicoterapia, pero he visto que esto es único, es increíble. ¿Cómo puede ser que, o sea, sí puede ser, que la música es emoción? Todos los que estamos aquí lo sabemos. Les cuesta, los que están fuera son los que no lo saben. Entonces habrá que decírselo a los de los gobiernos o algo, que es que la música es algo muy importante. Es que mueve la emoción y entonces hace que
la emoción afecta a todo nuestro ser, a nuestra comunicación, a nuestra inteligencia. Por lo tanto, alguien tiene que ver que si utilizamos la música absolutamente todo para arreglarlo, cuando queremos mejorar una fiesta ponemos música, cuando queremos mejorar hasta los partidos políticos ponen música, hasta no sé qué ponemos música, y resulta que queremos arreglar la educación y quitamos la música. No tiene sentido. Esto algo tenemos que hacer entre todos, porque está claro que algo está fallando. Bien, pues como os decía, el autismo es un trastorno grave, hoy por hoy no tiene cura. Javier seguirá siendo autista, pero después de que estudios lo avalan, esto es una experiencia mía, pero estudios avalan que sí que funciona el estudio la intervención a través de la música, ¿no? Javier seguirá siendo toda la vida como digo. No obstante, en su trastorno nos ha enseñado algo muy importante. No todo tiene que ser como nos han dicho que tiene que ser. En la comunicación pasa un poco igual. Todos tenemos hábitos y conductas ritualizadas. Sin embargo, solo un problema, las conductas rituales de este niño. Todos nos comunicamos hablando y creemos que es lo absoluto, que no puede ser de otra manera. Resulta que la magia de la música le ha llegado a Javier y con ella sí quería comunicarse. No hemos sido nosotros, no. Ha sido él. No podíamos comunicarnos con Javier porque no hablábamos su idioma, que resultó ser la música, el lenguaje más universal de todos, de la emoción. Su oído era para la música, su atención y sentimiento también, y su voz es cantante. Muchas gracias. Muchas gracias, María Jesús, por transmitirnos esa experiencia personal y que... Mónica, que me he ido yo a la siguiente ponente ya directamente. A Mónica. Perdón. Vale. Pues nada, que muchas gracias a Mónica por transmitirnos esa experiencia personal, que además desde su intuición estaba haciendo cosas muy acertadas con la musicoterapia, así que yo de verdad que vuelvo a invitaros a todos los que estéis interesados en este tema a buscar esa formación, porque os va a abrir muchas puertas y muchos caminos. Ahora sí, presento a María Jesús Martín, que es maestra de música y maestra de música y psicopedagoga. Trabajó durante 7 años en programas de cualificación inicial y actualmente como maestra en primaria. Y bueno, empezó su experiencia con la música y con alumnos en primaria, viendo la potencialidad que tiene esta con los alumnos de necesidades educativas especiales y con aquellos que presentan conductas más disruptivas. Buenos días. ¿Se escucha bien? Según Víctor Hugo, la música expresa aquello que no se puede decir con palabras, pero que tampoco puede permanecer en silencio. De la misma manera, nosotros como docentes no podemos mirar a otro lado o permanecer al margen de los casos de necesidades educativas especiales, de las dificultades que se nos presentan en el aula. Pero esto queda muy bonito cuando se lee o cuando lo estamos diciendo teóricamente y luego llegamos a la clase y nos encontramos con otra realidad. Para mí esta realidad tuvo lugar el curso pasado y era una clase con 28 alumnos, de los cuales había 2 alumnos TEA, del trastorno del espectro autista, pues afectados de manera diferente. Además de ello, pues un alumno diagnosticado como trastorno negativista desafiante y una clase que en general pues presentaba muchas conductas disruptivas. Las pautas normales de la clase, pues los gritos, los insultos, las peleas, el no respetarnos lo más mínimo, teniendo en cuenta que era un primero de primaria y que, bueno, rutinas ninguna, ¿no? Entonces, ante no poder permanecer al margen de todo eso, pues empiezo a buscar una solución, sabiendo que el tiempo que tenía era también limitado, que era un curso escolar. Para ello, bueno, el término autista todo el mundo lo conocemos y sabemos que la afectación mayor o menor de cada uno de los alumnos. En este caso, pues las conductas recurrentes eran pues las estereotipias de forma permanente a lo largo de toda la mañana y la palilalia. Pues situación que yo sinceramente no me había enfrentado nunca a ello, ¿no? Y
el trastorno negativista desafiante es un trastorno que es una conducta que se mantiene en el tiempo durante más de 6 meses, que es una negación a todo lo que se propone en el aula, bueno, desde dame la libreta hasta borra la pizarra o cualquier cosa que le podamos sugerir. Es un desafío permanente generalmente hacia las figuras de autoridad, que en este caso éramos los docentes, pero el caso era un pelín más grave, ¿no? En este caso, ese desafío y ese reto también se presentaba con los compañeros. Las características fundamentales de este trastorno pues es que no solo es un desafío, un reto, sino que el insulto, la agresión verbal es lo normal en ellos, sin llegar a la agresividad. Aunque la línea que divide que no haya agresividad de que la haya, pues también es muy fina y no sabemos dónde acaba una y dónde empieza otra en muchos momentos. Por todo ello, bueno, pues empiezo a buscar información y empiezo a ver qué es lo que puedo hacer. Porque claro, yo era la tutora, era la que pasaba allí toda la mañana. Entonces, bueno, en el aula de música también tienes otros recursos, pero en este caso había que salvar la situación de alguna manera. En ese momento me planteo 2 líneas de trabajo con este tipo de alumnos, donde el objetivo fundamental era trabajar con ellos 3. Los 2 alumnos autistas y el alumno negativista desafiante. Aunque los beneficiarios en general fueron toda la clase, porque las conductas disruptivas y la mala situación para trabajar a diario era generalizado, era todo. Entonces, y sí es verdad que ellos mejoraron de forma abismal, pero los beneficiarios fueron todos. Los 2 puntos que yo me planteo para trabajar con ellos pues es utilizar la música como un elemento relajante y utilizar la música como un anclaje que favoreciera el aprendizaje. Esto, bueno, pues yo tenía algunos manuales de la formación académica, pues tanto de educación musical como de psicopedagogía, pero eso hay que pulirlo y hay que buscar recursos que se adecúen a las características de tu aula. Empiezo a familiarizarme un poco con el término musicoterapia, pero los días iban pasando y la situación había que mejorarla sí o sí y ya. No podíamos postergar la situación. Y luego la única implicada en este caso en mejorar esa situación era yo, porque los demás profesionales pues estaban en otro aula, tampoco había más recursos humanos, entonces vamos a ver qué podíamos hacer. Yo empiezo con un CD que todos lo conoceréis, que es Clásicos Divertidos, donde el repertorio que se encuentra pues es bastante amplio, y empiezo utilizando diferentes piezas musicales como son La máquina de escribir, como son En un mercado persa o El vuelo del moscardón. Esas son las 3 piezas con las que empiezo a trabajar con ellos. Y empiezo a trabajar con ellos en 2 momentos del día. Siempre sabéis que al volver del recreo pues la clase está más alterada, pues era un momento de trabajo fijo siempre, y el otro momento pues cambiaba. Unas veces era en el primer tramo de la mañana y en otras veces era en el segundo tramo, ya en función de cómo ese día se encontraba la clase en general. ¿Qué es lo que hacíamos? Primero se le explica cómo son las máquinas de escribir antiguas, porque esta creo que fue la pieza que más le gustó. Cómo son las máquinas de escribir antiguas, le llevamos incluso una allí que la viera, y cómo se podían utilizar. Se trataba de dramatizar y de gesticular todo lo que ellos tenían que representar cuando escuchaban la pieza. Solo se escuchaba una vez y el tiempo de duración era ese. Y era cuanto más dramatizaran, mejor era el ejercicio. Íbamos alternándolos. En un mercado persa pues se trataba de que hicieran percusión corporal. Ellos podían moverse libremente por la clase y podían expresar con su cuerpo lo que la música les sugiriese. Y el vuelo del moscardón, a ver quién era más moscardón. Entonces, pues imaginaros 28 moscardones en la clase. Pero justo cuando acabábamos la actividad, ellos terminaban y se sentaban. También conseguimos una cosa, y es que llegaran a clase y llegaran rápidamente, se sentaran y se tranquilizaran en el minuto que tardan en poner el CD, porque ellos sabían que había música. Entonces también era la primera vez que ellos se enfrentaban a la asignatura de música como tal, porque era un primero de primaria, ellos la habían trabajado de otra manera, y
la aceptación fue muy buena. Cuando ya ellos habían asimilado un poquito esas pautas de trabajo, introducimos dos piezas más. Para Elisa, que tenían que bailar libremente por la clase, como si fueran la muñeca de las cajas de música antiguas. Simplemente. No podían ni hablar ni hacer ruidos corporales. Solo moverse libremente. Y El sueño de una noche de verano, que tenían que hacer como si fueran músicos. Estas fueron las 5 piezas que empezamos a trabajar. Y esto fue aproximadamente durante 2 meses, porque ellos no tenían pautas de trabajo ninguna, no tenían rutina y nos llevó un tiempo. Cuando esto ya se había conseguido y ellos respondían con mucha positividad a esas actividades que se proponían, se empiezan a cambiar las piezas. Entonces ya un día es una de estas piezas y otro día es una música relajante. Ahí se cambian las pautas de trabajo porque ellos tienen que, como una música relajante, la música relajante era para dormir. Se echaban en la mesa, ponían sus brazos cruzados y se echaban como si tuvieran que dormir. En ese momento, dada la dificultad, hablamos con las familias y con el equipo de orientación y se establecen una serie de herramientas, una lista de recompensas, como cada uno quiera llamarle, para ir condicionando esa música relajante, porque ahora habíamos conseguido trabajar otro tipo de música. Con las familias se establecen fundamentalmente 4 premios. Uno era, aunque sabemos que además los alumnos autistas tienen el rechazo a que lo toquen, normal que esto por lo menos lo presentaban. Pues un Gómez verde, porque ellos tienen asociados los colores rojo y verde ya de infantil, una pegatina de algún muñeco, de algún juego que a ellos les gustase, un mini lacasito o una gomina. Esas eran las 4 cosas que podíamos utilizar para reforzar eso. Todo esto se hacía con toda la clase. Entonces, cuando ya se ponía la música y había acabado la pieza, los que mejor se hubieran relajado, entre comillas eso de mejor, porque ellos siempre se relajaban bien, pues tenían su recompensa. De manera que fuimos anclando la música relajante a un estímulo primario que es agradable para ellos. Una vez que ya habíamos conseguido anclar esa música relajante y que ellos lograran esa relajación, retiramos el estímulo primario, dejando la música como el elemento condicionador. Y damos otro paso más. Y es utilizar esa música que ya había sido condicionada, esa música relajante. Algún día, si dejábamos las movidas, pues la empezamos a utilizar con la realización de las tareas. Pues cuando en clase explica lo que tienes que hacer, o propones una actividad, o establecemos una dinámica en el aula, automáticamente después empezaba esa música. De manera que ellos, en ese caso, eran capaces de permanecer en silencio por la dificultad que esto supone para los alumnos autistas el abandonar la palilagia y abandonar las estereotipias. Trabajan de forma silenciosa, logran estar tranquilos en el aula sin que la conducta que había en un principio, como podían ser el correr permanentemente por el aula, el gritar, el insultar, eso desaparece. En ese momento ya hemos conseguido asociar el aprendizaje, la realización de las tareas de forma ordenada a la música relajante. Cuando ya hemos conseguido, esto eran aproximadamente unos 2-3 meses más, ya hemos conseguido ese paso, se empieza a retirar la música relajante para dejar solo ya la realización de las tareas. Posteriormente volvemos a lo que era el sentido de la música en sí cuando empezamos a utilizarla. Y si lo que queremos hacer es que la música sea un medio de expresión, pues se empieza a utilizar la música como un elemento lúdico. Ya habíamos conseguido que los alumnos fueran capaces de trabajar donde las estereotipias y las conductas disruptivas en general se habían disminuido pues, en un 85-90%. Y dejamos la música solo para 2 veces a la semana. Y ellos podían elegir de esas 5 piezas primeras las que ellos quisieran. Entonces, una era fija el viernes y la otra variaba entre el día de la semana que se veía que la conducta estaba mejor.
porque siempre lo que tratábamos era de reforzar el buen comportamiento. Normalmente, ya os digo que la que más le gustaba era la máquina de escribir, pero empezamos a introducir otras canciones que puedan ser también sugerentes, que puedan ser bailables, que puedan ser expresivas. Y se introducen las canciones de Color Esperanza y Corazón Contento. Estas porque otra profesora se las puso en clase y les encantó. Entonces, pues, utilizábamos esas. Ellos podían elegir cuál de las dos utilizar. En este caso, pues, yo os puedo decir que los 2 últimos meses de clase, las conductas, podríamos decir que era una clase normal, entre comillas, donde se podía trabajar y la clase había sufrido un cambio radical. Ya la música se quedó el resto del curso como una recompensa, un momento de pasarlo bien, de expresarnos, de compartir un rato lúdico y agradable para compartir unos minutos, y ya pues al final del curso simplemente nos dedicábamos a utilizar las canciones que ellos elegían del repertorio de los 5 primeros y esas 2 últimas canciones. En este caso, a mí me sirvió de mucha ayuda el haber contactado con personas que trabajaban el autismo y los trastornos negativistas desafiantes de varias entidades, como era la Asociación de Autismo Córdoba y el Centro Almudaris, que llevan ya muchos años trabajando desde la atención temprana, tanto con alumnado autista como con alumnado gravemente afectado de otras patologías. Y pues van desde la atención temprana hasta la atención del alumnado, incluso en el aula, con algunos proyectos que tienen implantados. Mi experiencia fue muy positiva y la verdad es que os recomiendo que el que quiera le podemos pasar la información que está aquí presente. Ya está. Gracias a María José. Y pasamos ahora a la última ponencia de 3 compañeros. Algo por aquí, ¿no? Me parece. Bueno, ahora mismo os presento. Bueno, os presento a los 3. En primer lugar, a María del Mar Bernabé, que es pedagoga musical y musicoterapeuta, da clases en la Universidad de Valencia, en la Facultad de Fisioterapia, y ha trabajado con la musicoterapia en distintos ámbitos, con edades diversas y desde distintas problemáticas. También participará Isabel Mengual, que es doctora en psicología, imparte clases en educación primaria en audición y lenguaje y colabora en grupos de investigación. Y actualmente está en fase de difusión de la investigación desarrollada dentro de la cátedra de discapacidad. También a José Manuel Azorín, que es maestro de música, actualmente investiga como doctorando en torno a la música de los medios audiovisuales como recurso para la educación musical, y es profesor colaborador en la Universidad Católica de Murcia. Os dejo con ellos. Bien, pues empiezo yo, vamos a participar los 3. Dijimos de hacerlo así porque, bueno, el trabajo era entre los 3. Sí que es cierto que yo tengo que decir que yo soy una intrusa aquí porque yo no vengo del mundo de la música y la verdad es que mi ritmo deja muchísimo que desear. Pero sí que, bueno, formo parte y coordino el programa Ucampacitas de la Universidad Católica de Murcia y mis compañeros me propusieron esta idea. Y bueno, voy a intentar contextualizar un poco en qué consiste el programa Ucampacitas. Es un programa para personas con discapacidad intelectual, entre edades desde los 18 hasta, bueno, tenemos hasta los 37 años. Lo que se intenta es la inserción sociolaboral de personas con discapacidad intelectual, de jóvenes con discapacidad intelectual. No hacemos otra cosa que formarles a nivel de competencias laborales, a nivel de competencias personales, es decir, cómo me tengo que relacionar, cómo tengo que controlar mis emociones, y a nivel de competencias básicas, comentamos la comprensión lectora, la competencia matemática, es decir, muy genérico, muy general. Y
es novedoso porque es una inclusión total en el ámbito universitario que no había sucedido hasta el momento. Son por ahora solamente 4 universidades las que llevan a cabo este tipo de programas y bueno, tuvimos la suerte de conocer a los investigadores de la Miguel Hernández que quieren fomentar también este tipo de programas que son muy beneficiosos porque llegan a un punto en el que las personas con discapacidad intelectual se quedan en un limbo. No saben si seguir en asociaciones, no le pueden dar más de lo que le pueden dar en las asociaciones, FP muchos de ellos no pueden llegar, entonces es ahí ¿dónde voy? Pues bueno, ahora hay una posibilidad más. Cuando me plantean María del Mar y José Manuel el tema de hacer algo con música, digo, pues mira qué bien, porque además el grupo que se planteaba era segundo y nosotros en el segundo tenemos prácticas. Y podéis imaginar lo nerviosos que podían llegar a estar. Porque si nosotros vamos a prácticas estamos nerviosos, nuestros alumnos de educación primaria cuando van a prácticas ni os lo cuento, pues ellos era el triple. Entonces digo, bueno, pues vamos a hacerlo. Yo vengo de psicología y sabía que los beneficios que podía traer la música, pero no lo había aplicado. Entonces se puso en marcha y yo creo que los que tienen que explicar cómo se puso en marcha y qué se hizo son los profesionales en esto y por eso después de presentar el programa doy paso a mis compañeros. Bueno, yo soy José Manuel, obviamente, no soy ni Isabel ni María del Mar. Y nada, lo que nosotros propusimos era que los profesores del programa Campacita nos habían contado, nos habían trasladado que este tipo de alumnos con estas necesidades tenían muchos problemas a la hora de ejercer pues, estas labores que necesitan para futuros trabajos, pues por ejemplo a la hora de teclear en el ordenador, a la hora de utilizar dispositivos con pantallas táctiles, tenían problemas porque no tenían la coordinación lo suficientemente desarrollada o lo suficientemente definida, la coordinación con lo manual, la motricidad fina, la motricidad gruesa. Entonces nosotros lo que pensamos fue a través de la música intentar que los alumnos empezaran a mejorar en este sentido, en este aspecto. Lo que pensamos fue introducir instrumentos para que ellos practicaran y se nos ocurrió utilizar los instrumentos más sencillitos que podíamos utilizar y que teníamos a nuestra disposición, puesto que estamos en los grados de educación, y eran instrumentos OR. Descartamos la flauta dulce, puesto que es difícil controlar la columna de aire y la coordinación fina para tapar los agujeros y podía salir un destrozo. Entonces lo que planteamos desde el inicio fue utilizar instrumentos de percusión, de pequeña percusión. Como bien sabéis, sois todos o casi todos maestros de música o estáis más o menos ligados a este mundo. No voy a explicar lo que son los instrumentos de percusión, ¿vale? Solo que instrumentos de altura determinada y de altura indeterminada. Como bien decía Teresa, es muy interesante que los alumnos con necesidades educativas especiales pues improvisen, ¿verdad? Comentabas algo de la improvisación, hacemos ejercicios de pregunta y respuesta, que ahora os contará Mar un poco más en las sesiones. Entonces utilizamos instrumentos de pequeña percusión porque son instrumentos muy sencillos y que son muy fáciles de que suene bien, muy fáciles de tocar. Entonces, como os comentaba, la flauta dulce es más complicado, tienen que hacer más cosas, pero el instrumento de una caja china, por ejemplo, es simplemente golpear, ¿vale? Además, coincidía justo con el objetivo que pretendíamos, que era mejorar la motricidad, tanto gruesa como fina. Entonces, pues nada, comenzamos con el uso de estos instrumentos y ahora Mar os va a comentar cómo se desarrollaron estas sesiones. ¿Vale? Gracias. Pues ahora la tercera en discordia, que soy yo, os voy a comentar un poquito lo que hicimos. Tenéis que comprender también lo que voy a comentar ahora dentro de un contexto más amplio, que fue el hecho de que partimos sí del uso del instrumental, pero también trabajamos la audición y también trabajamos el movimiento con música. Partimos de ejercicios de rítmica de Dalcroze. Entonces, digamos que vamos a contar solo una pequeñita parte de la experiencia, pues para que os hagáis una idea de lo satisfactorio que fue también para nosotros y de lo que aprendimos, sobre todo, pienso. Retomando el hilo de lo que dijo mi compañera Isabel, vamos a hablar de la competencia musical, que yo creo que tendría que ser una de las competencias básicas ciudadanas también. Yo creo que estaréis a lo mejor también de acuerdo conmigo. ¿Qué problema nos encontramos? Bueno,
José Manuel ya lo ha comentado. Básicamente, motricidad fina no se podría decir que fuese muy fina. Pero claro, estamos hablando de personas adultas, que supuestamente ya habían trabajado en estimulación e intervención temprana y tenían que tener una serie de características adquiridas. Obviamente, después de lo que vimos, eso nos lleva a pensar que esa estimulación tendría que haberse continuado de alguna forma, orientada de una forma diferente para atender unas necesidades diferentes que por su edad le correspondían. ¿Cómo pensamos solucionar este problema o, digamos, acercarnos a él tratando de solucionarlo? Pues desde la musicoterapia. Ahora bien, ya nos facilitó parte del trabajo nuestra moderadora, y no voy a comentar lo que es la musicoterapia, ni las áreas ni niveles, solo decir en la que nos centramos nosotros, la musicoterapia educativa. Nosotros lo que queríamos es que ese proceso de enseñanza-aprendizaje musical sirviese para solucionar sus problemas, sus necesidades terapéuticas. Entonces, no se trataba de tocar bien un instrumento, sino que el hecho de tocar ese instrumento les llevase a coordinar mejor sus manos. Ahora bien, se llevaron un premio, que fue hacer música, que fue tocar sus instrumentos. Entonces, en parte sí que algo de música hicimos. Las sesiones, pues dedicadas a los instrumentos tuvimos 3. Lo que os he comentado, trabajamos otros niveles con audiciones, pero igualmente incorporamos instrumentos, porque las queríamos hacer muy activas, muy participativas, para trabajar al mismo tiempo su atención. Es decir, sí, teníamos un objetivo principal, pero bueno, había unos más aparejados por ahí. La primera sesión trabajamos el instrumental corporal. ¿De acuerdo? Entonces, el cuerpo era su instrumento. Es básico considerar que antes de utilizar algo externo tienes que controlar lo tuyo interno, y partimos de esa idea. ¿Qué instrumentos cogimos y por qué? Pues panderetas de mango y media luna, queríamos trabajar el movimiento y rotación de la muñeca, todas las direcciones posibles, las claves para la estaticidad y el movimiento. Una tenía que mantenerse quieta y la otra tenía que moverse, y alternábamos, o la otra se mantenía quieta y la otra se movía. Las claves tienen una forma de tocarse, eso al mismo tiempo suponía un trabajo todavía más preciso de sus dedos, porque tenía que ser así para dejar ese espacio para el sonido adecuado. Las cajas chinas, idéntico motivo, triángulos, la pinza, facilitar ese proceso de escritura, que fuese la letra más legible, porque tuviese más fuerza en la pieza y el movimiento de la muñeca también. La maraca, lo mismo, se trataba del movimiento de la muñeca, pero evitando también al mismo tiempo que todo el cuerpo se moviese con esa maraca, que fue lo que vimos que sucedía. Se trataba de una economía de movimientos que al mismo tiempo les permitía controlar toda esta zona. Y las castañuelas de mango sería el mismo motivo que la maraca. ¿Qué ejercicios hicimos? Pues la verdad es que si te pones a mirarlos, los podéis ver, no se diferencia nada de una clase normal. Pero bueno, nuestro objetivo no era exactamente ni hacer música exactamente, ni que tocasen bien ese instrumento. Era ver cómo se movían, ver de qué forma podíamos paliar, digamos, ese problema que tenían, que es que se plantaban delante de un ordenador en clase y no tenían agilidad. Y eso era un problema, porque claro, ellos van a insertarse en un mundo laboral y el ordenador es una herramienta muy, vamos, es imprescindible hoy en día. Es que te vas a una tienda y, espera, no te puedo hacer el ticket porque es que el ordenador no funciona. Ya no utilizamos el bolígrafo y la libreta. Entonces, les era muy necesario esto. Al mismo tiempo, no se trataba solo de trabajo con los instrumentos, sino que era el instrumento con el cuerpo, los movimientos del cuerpo. Se les llevaba un autocontrol, a suavizar los movimientos, y esto es muy importante, porque si pensamos ahora, por ejemplo, en una persona con síndrome de Down, sus movimientos tienen tendencia a ser muy rígidos. Entonces, nuestra idea también, con algunos perfiles que teníamos así, era que ese movimiento se suavizase, que no fuesen como haciendo daño a la tierra cuando caminaba bien. ¿De acuerdo? Entonces nuestra idea también era lo grueso. En la segunda sesión repasamos la técnica instrumental, los instrumentos aquí, e improvisaciones. Las improvisaciones no solo eran pues para trabajar su parte creativa, sino que también les llevaba a establecer diálogos, a fijarse en qué hacía el otro. Y eso es lo importante, establecemos un diálogo en otra escala, en otro nivel. Entonces había improvisación libre, había guiada con pautas, trabajamos parámetros de sonido, corte, tenías que hacer los movimientos. Piano, pues otro tipo de movimientos o de ritmos con los instrumentos. En la tercera que trabajamos con las familias instrumentales, con las cualidades del sonido, para incorporarlo a la audición activa. ¿En qué sentido fue? Pues seguían los musicogramas, pero claro, también los hacían ellos y les incorporaban sus instrumentos. Atendiendo a las secciones, tocaban unos instrumentos diferentes. Y entonces eso al mismo tiempo
pues les hacía ver que estaban siguiendo una partitura musical, porque realmente es una partitura musical alternativa, y eso también les hacía verse más pues, como músicos. Y eso era pues, un chute de autoestima bueno. En cuanto a los resultados y conclusiones, pues mi compañero os los presenta. Bueno, pues nada, simplemente comentar que con la implantación de esta pequeña experiencia sí que vimos un progreso en los movimientos que realizaban estos alumnos. Al principio, cuando empezamos a introducir los instrumentos, simplemente se fijaban en el instrumento, no estaban pendientes ni de la música, ni de lo que les decíamos, simplemente veían el instrumento y querían tocar, ¿vale? Pero con el paso de las sesiones y demás ya se fueron acostumbrando al instrumento y sí que empezaron a trabajar y a avanzar en el sentido que nosotros nos planteábamos. Entonces, nada, como conclusión final, decir que creemos muy interesante realizar una investigación más profunda, más amplia en este sentido, para comprobar los resultados de verdad que se pueden producir con una experiencia así prolongada en el tiempo, porque creemos que se puede avanzar bastante en este campo. Sobre todo porque ellos, al estar escuchando música que les gusta y estar acompañando canciones, ¿vale? Se centran en la canción y no piensan tanto en tengo que mover el brazo así, tengo que moverlo así, y entonces esa brusquedad, esa torpeza se puede paliar. Es nuestra conclusión. Y nada, para finalizar quería felicitar a la organización del congreso porque es un congreso que ha quedado muy coqueto, muy bonito y que espero que disfrutemos todos. Igualmente felicitar a Teresa que ha moderado muy bien la mesa. Cuando yo haga 1, 2, quiero que deis un toque conmigo, ¿vale? Uno solo cada vez. 1, 2. Vale, venga, 1 y 2, empezamos. 1, 2. Con todo el brazo, como si fuera poco a poco controlando. 1, 2. Pero cambio de mano. Es la rigidez también. Vamos allá, venga. La otra mano, Teresa. ¿Tú quieres la adelante? Ah, vale, perdón. 1 y 2 para el 2. 1, 2. 1, 2. Conmigo. 1, 2. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Cómo ha sonado? Antes y cómo ha sonado ahora. Siempre. ¿Sí? No, yo no. Era para que descubriesen sus propias limitaciones, como la mano que sirve tenía más fuerte con la otra menos, y se trata de conseguir más o menos la misma presión en ambas. ¿No sabéis? Os vais a aprender a dar cuenta de qué partes os usa más para reformarlo. Vale, venga, vamos a hacerlo otra vez. Cada uno con la mano que se sepa cómodo. Derecha. Cada uno con la mano que se sepa cómodo. Muy bien, Teresa, eso es. Vamos a ver, venga. 1 y 2. 1, 2. 1, 2. Bueno. Pensaba que tenía aquí, quería mostrar también uno de audición, pero bueno, se ve que me he traído la tarjeta con los de movimiento, es justo lo que me hemos comentado, así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a los compañeros por esta exposición. Concluiría ahora, no sé, creo que vamos bien del tiempo porque hemos empezado un poquito más tarde. No sé si hay tiempo para preguntas, si alguien tiene alguna consulta, alguna duda, algún comentario que quiera realizar. Hola, buenos días. Mi pregunta era para Teresa. Ir a saber si cuando se trabaja con niños, con personas que tienen una limitación y consigue una comunicación con ellos, si luego son capaces de tener esa comunicación con sus familiares. Muy buena pregunta. Realmente en musicoterapia lo que se pretende es crear ese vínculo con el terapeuta y conseguir que los objetivos que trabaja en sesión se extrapolen fuera de sesión. Entonces esto es verdaderamente lo dificultoso, ¿no? Lo difícil.
Ahí depende de los casos, o sea, tú piensas que la musicoterapia es súper amplia los ámbitos en los que se trabaja, o sea, no tiene nada que ver trabajar con el autismo que trabajar con un retraso mental grave, que trabajar en bebés, que trabajar en embarazadas, es que los ámbitos son muy diversos, pero lo que tú me estás comentando en torno a la comunicación, realmente eso sí que se aprecia en casa y realmente las familias son las mejores difusoras de los beneficios de la musicoterapia, porque son ellas las que se dan cuenta de lo que está sucediendo y de estos pequeños cambios. Sí que es verdad que es lento, y esto lo tenemos que entender, que no es como, ya he aprendido la tabla de multiplicar y ya me la sé y ya está. Esto es lento, es un proceso lento, y también hay que hacérselo ver a las familias, que no es te enseño algo y ya lo has adquirido. Igualmente te digo que aunque ese traspaso del aula, llamémoslo así, o el sitio donde estemos realizando la sesión a la casa no se dé o se dé muy poco, simplemente cuando las familias ven este momento de disfrute de la persona, este momento en el que realmente se está viendo que está siendo muy satisfactorio para estas personas que tienen tan pocos momentos de este tipo, igualmente ya se quedan, no voy a decir que conformen, pero que es algo bastante positivo para las familias. Entonces, también ellos entienden que es un proceso lento pero realmente se produce. Es mi experiencia, también te comento. No sé si queda claro. Gracias. Si tenéis alguna cuestión más por ahí. Buenos días. Yo soy logopeda y me gustaría preguntarte... Si esperamos que quitar el micrófono, así te escuchamos todos. Bueno, pues buenos días. Te decía que soy logopeda y me gustaría preguntarte si tenéis alguna experiencia concreta de trabajo conjunto con alguien que sea formado en musicoterapia y que sea experto en logopedia, no limitándome solo a la figura del maestro de audición y lenguaje dentro de la aula, sino un especialista fuera, ¿no? De manera... Porque claro, ellos a lo mejor están más limitados porque no está el profesional, pero a lo mejor desde el mundo de la musicoterapia sí, ¿no? No lo sé. No sé si te estoy entendiendo la pregunta. A ver, nosotros, sí, yo siempre abogo un poco por el trabajo interdisciplinar con otros profesionales. Lo ideal sería que un musicoterapeuta no trabajara solo, encerrado entre sus cuatro paredes, sino que realmente se comunicara con el resto de personas que están trabajando con ese usuario que tienen, con ese niño o con esa persona. O sea, yo intento siempre, en todo momento, cuando me viene un caso de un niño, decir a los papás, en este caso, bueno, ¿qué otras terapias recibe? Trabaja con logopedia, y entonces me comunico con ese logopeda y realmente veo que está haciendo él y cómo puedo yo también colaborar en su parte. No sé si te entiendo la pregunta. Bueno, yo esa parte la entendía como obvia, ¿no? O sea, que no es tan obvia, muchas veces. No es tanto el contexto, ¿no? Sino si teníais alguna experiencia concreta de los resultados desde la universidad, a lo mejor que se hubiera hecho algún caso concreto de alguna discapacidad, algún tema que se hubiera hecho en conjunto de formados profesionales y que de manera única se centraran en alguna discapacidad, si existía, si no existe. Es que el mundo de la musicoterapia está realmente ahora floreciendo en España. En otros países hay cantidad de investigaciones y demás, las compañeras también, la compañera que tengo, ¿no? Es súper necesaria la investigación. Hay investigaciones realmente que se están llevando a cabo en España actualmente y estoy segura de que hay alguna que está relacionada con el tema de la logopedia, pero todavía no es una profesión que esté establecida en España como para que conozcamos exactamente esos casos tan concretos como el que tú me estás nombrando. Ya digo que estamos como en pañales, ¿no? Aquí en España con el tema de la musicoterapia y nos estamos intentando que se valore como profesión y viendo todos los pasos legales que hay que hacer para ello. Igual que en algunos países es una carrera universitaria, aquí ahora mismo es una formación de máster, por ejemplo. Hay casos de muy diversos, hay investigaciones en muy diversos ámbitos, entonces tendríamos que mirar. Yo sinceramente no conozco ninguna concreta de lo que me estás comentando. Gracias. Sí, yo quiero añadir una cosa. Es que como dice la compañera, estamos en pañales.
Entonces, claro, cada uno va trabajando, tratas de publicar, pero te vas a la de musicoterapia o en las otras la verdad es que no se le da mucho bombo. Yo estoy trabajando con un niño con síndrome de Nuna conjuntamente con una logopeda. Entonces vamos trabajando pues en la misma línea como logopedia, que es lo primero que se hace, enseñar a respirar, que es lo primero que se hace en música cuando vas a aprender a cantar, enseñar a respirar. Entonces vamos trabajando en la misma línea. Yo parto desde las actividades musicales con el piano para enseñarle a cantar, pero teniendo en cuenta lo que la logopeda hace cuando le enseña a respirar. Digamos que vamos trabajando conjuntamente, pero claro, estamos hablando de microexperiencias que cada uno vamos desarrollando, pero en un centro educativo, porque en una universidad, en Valencia, una compañera y yo estamos ahora promoviendo, pero en fin, no es tan fácil como pueda parecer. A ver, por ahí hay otra pregunta. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Hola, buenos días. Bueno, he llegado un poquito tarde, no solamente he podido ver 2 publicaciones. No sé si habéis tratado el tema de la historia musical del niño como uno de los elementos fundamentales para saber cómo orientar el tema de la musicoterapia, sobre todo por el tema de la tímbrica, de los sonidos, porque una vez que conoces la historia del niño puedes orientar hacia un tipo de patología u otra. No sé si como profesora de Berenzón en el 77, entonces no sé si lo habéis trabajado. No lo hemos trabajado realmente por la falta de tiempo, o sea, pero nos hemos ido a los casos un poco más, a contar el caso en sí. Realmente en musicoterapia lo normal es que siempre haya una historia musical previa, o sea, se rellena una ficha musicoterapéutica en donde se le pregunta o bien al paciente o bien a los familiares qué es los sonidos que más le gustan, qué canciones son sus preferidas, desde incluso el embarazo de la mamá hasta la actualidad. O sea, esos son como unos protocolos que se siguen a la hora de elaborar las sesiones. No nos hemos detenido en ese aspecto, es muy interesante y yo creo que deberíamos tener una mesa de musicoterapia en todos los congresos de TERPE para que podamos hablar de todos estos temas, porque creo que es interesante para todos y la verdad es que se nos escapan muchas cosas, porque aquí hemos dado pinceladas muy pequeñas de lo que estamos haciendo, ¿no? Y de cómo se trabaja en musicoterapia. Se nos quedan muchos hilos. Muchas gracias. Nosotros estamos trabajando también, yo vengo de Toledo, y trabajamos con niños oncológicos, utilizando musicoterapia. Y también hemos hecho un trabajo de investigación con Aulas TEA en la Comunidad de Madrid. Prácticamente nadie es especialista en musicoterapia, utiliza la musicoterapia como un elemento. Yo tengo que decir que no es que prácticamente nadie, es que... No, digo que no tienen formación. Sí, por eso te comento que, y yo lo he dicho al principio, ¿no? Que invito a todos a que os forméis en musicoterapia, bueno, a todo el que le interese, claro, a que se forme en musicoterapia si realmente quiere trabajar en ese ámbito, porque hay un gran problema dentro de la profesión de intrusismo musical. Y yo he querido dejar claro, es que mi primera intervención ha sido sobre la diferencia entre la musicoterapia y la educación musical. Y yo lo he querido dejar un poco claro, aun viendo que es una línea muy difusa, porque nos encontramos en muchas ocasiones personas que incluso se publicitan como musicoterapeutas y que están trabajando pues enseñando, yo qué sé, un villancico para la Navidad, y que es muy respetuoso, pero que no puede llamarlo musicoterapia. Y mucha gente que está de forma intuitiva haciendo cosas súper interesantes que estarían más relacionadas con la musicoterapia y que no lo saben, y que con un poquito de formación pues sería estupendo. Entonces por eso vuelvo a insistir a que os informéis y a que si queréis os forméis. También aprovecho este espacio para deciros que hay una asociación de musicoterapia andaluza que si la buscáis en internet se llama AMA Musicoterapia y os va a salir con la sigla AMA, y después musicoterapia os va a salir un blog que puede participar podéis participar como musicoterapeutas si lo sois, y también podéis participar como socios colaboradores, y allí pues también se os puede informar un poco del tema y de qué es lo que se está haciendo actualmente, porque como dice el compañero, hay mucha gente que trabaja en ello y realmente no está verdaderamente formada. No sé si hay alguna pregunta más. Yo, en vez de terminar con una pregunta, porque nos queda muy poquito tiempo, más bien es una petición, porque tú has dicho que al que le interese que se forme. Yo pienso que nos deberíamos de formar todos indistintamente, porque tú no sabes en qué momento
te puede llegar en clase un niño con una dificultad. Eso sería lo ideal, me parece fuerte obligaros, pero formarlos todos. Yo te lo digo por experiencia propia, yo ahora mismo tengo en clase un X frágil y un chico autista, sí. Son chicos porque tienen ya 20 años, sí. Y a mí nadie me ha preparado para esto y yo estoy dándole clase voluntariamente, porque las chicas de la aula específica nos pidieron por favor que quién podía acoplarlo en clase. Y muy poquita gente levantó la mano. Entonces, desde nuestra área se puede hacer muchísimo con ellos desde el primer día, desde chiquititos. Y yo los tengo ahora con 20 años, que claro, evidentemente me cuesta muchísimo trabajo empezar algo con ellos. Si eso se hubiera empezado desde el principio. Claro. Y yo les pregunto, pero bueno, ¿qué hacían en clase cuando eran pequeños? Pues nada, escuchaban la música. ¿Me estás contando? Estos niños tendrían que haber empezado desde el principio. Entonces, nosotros que somos los que estamos aquí, que los cogemos chiquititos, pues deberíamos de tener que mínimo por voluntad propia prepararnos y formarnos, porque en cualquier momento pues, nos puede llegar a clase un niño con cualquier dificultad. Pues yo sé que tú no has querido obligar. Totalmente de acuerdo. Yo un poco pienso que es un deber nuestro, un deber. Ahora ya cada uno con... Pero ya que la compañera lo dice, yo os invito a todos a que os forméis. Y deciros eso, yo estoy coordinando el máster de musicoterapia aquí en Almería. Hay otros másteres estupendos en España, pero si queréis información podéis escribirme un correo, lo que queráis. Incluso lo doy. Mira, mi correo es Teresa López Burgueno, ¿vale? Que es mi apellido, @gmail.com, en vez de con ñ, con el Burgueno. Entonces, si alguien está interesado, yo encantada de daros información, tanto de aquí de Almería como de cualquier otro lugar, ¿vale? No sé si ya con esto finalizamos. Finalizamos ya con esto, pues encantada de haber estado con nosotros. Un fuerte aplauso a los